la vida a veces podemos sentir que cargamos solos con nuestros propios desafíos. Pero si les dijera que podemos encontrar un espacio seguro para entender, para comprender y que otros nos comprendan. Y desde la provincia de Veraguas le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes de Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy les traemos el tema los grupos de apoyo y sus beneficios y exploraremos junto a Kira Guevara, psicóloga y amiga, esa fuerza de la comunidad, ese poder de no estar solos. Bienvenida, Kira. Hola Giselle, mucho gusto, de verdad, agradezco tu invitación por tomarme en cuenta, tiempo sin verlos, y de verdad que me siento muy complacida por este espacio que me das la oportunidad de tener. Gracias a ti, Kira, pero quiero antes de que iniciemos el programa, pedirte que agradezcamos por esos momentos que estuvimos juntas, que recorrimos, y que ese amor que hoy tenemos se transforme y siga transformando nuestra amistad y sobre todo porque compartimos ese primer grupo de apoyo y transitamos ese dolor de Yanelia y de Piero y te doy las gracias por estar ahí para mí. Igualmente, Giselle. La verdad que conmueve mucho recordar que hace tantos años compartimos en ese primer grupo de apoyo y es por eso que queremos nosotros transmitirle a nuestros televidentes la importancia de los grupos de apoyo, sobre todo cuando se pierde un ser querido, porque naturalmente hay grupos para otro tipo de situación. Kira, cuéntanos primero qué es un grupo de apoyo y cuál es la esencia del grupo para que nuestros televidentes puedan entender que allí encontramos fuerza, que ahí podemos literalmente expresarnos de una forma abierta, pero háblanos un poquito de qué es un grupo de apoyo. Ok, los grupos de apoyo son un recurso muy valioso que tienen las personas que han tenido una pérdida significativa en la vida, ¿verdad? Hay muchos grupos de apoyo dependiendo de la pérdida. Pérdida de un ser querido, pérdida de la pareja, pérdida de trabajo, de relaciones, en fin. Es una modalidad adicional que tienen, además de la atención individual, ¿verdad? A través de algún apoyo de tipo espiritual, la oportunidad de compartir con otras personas que han vivido la misma situación. Y obviamente esto los va a ayudar a que no se sientan solos, ¿verdad? Que hay otras personas que entienden perfectamente su dolor porque han vivido por la misma situación. ¿Y cuáles entonces serían como las fortalezas que tienen las personas cuando se agrupan? ¿Qué sucede dentro del grupo de apoyo? Principalmente el que nos sentamos acogidos. Sí, como te decía, es una oportunidad muy hermosa encontrar personas que están viviendo nuestro mismo dolor y hay en ese momento la oportunidad de compartir todas esas emociones, todos esos sentimientos, en donde no van a ser juzgados, en donde no van a ser criticados, en donde pueden ser ellas mismas, ¿verdad? Que las escuchen, que las comprendan y esto los ayuda mucho a procesar su duelo de una manera más saludable. Y parte de esto de los grupos, porque el primer grupo que estuvimos tú y yo hace tantos años atrás era un grupo de autoayuda. Nosotros teníamos un espacio para compartir. Sin embargo, hoy en día hay grupos liderados por profesionales, por otras personas que han vivido la pérdida. ¿Cuáles son esos elementos para que yo me sienta bien en ese espacio seguro? Bueno, ese es un lugar, ¿verdad? Es como un lugar, un espacio, como dice la definición, en donde yo puedo llegar con plena confianza, sentirme tranquilo, relajado, escuchado. ¿Y es confidencial? Claro que sí, es confidencial. Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo, ¿verdad? Porque compartir nuestras emociones no es fácil. Y allá afuera muchas personas no entienden la situación de duelo, porque el duelo es una experiencia totalmente difícil en la vida de una persona,
y muchas veces esto no se encuentra, ¿verdad? Esa comprensión y ese apoyo en personas que no han vivido lo mismo. Y por eso es que exhortamos a que vayan a los grupos. Claro que sí, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Porque cada persona es única, cada duelo es único. Y de pronto no todos van a tener ese deseo de asistir por muchos miedos, por mucha estigma que hay, ¿verdad? Porque el duelo tiene muchos mitos, mucho estigma. Nadie quiere hablar del tema. Todo el mundo se queda tan callado, no, reprime sus emociones. Y muchas veces esa oportunidad que tienen las personas de compartir con otros, ¿verdad? Es sumamente importante porque eso los va a ayudar a seguir adelante, a avanzar y a aceptar la realidad de su pérdida. Claro, y es muy valioso reconocer que cuando participamos de un grupo, ese grupo, no solamente la confidencialidad, sino también el hecho de que yo no voy a ser juzgada, pero tampoco me van a aconsejar qué hacer. Yo soy la persona en la que voy encontrando que mis recursos y mis decisiones. Entonces, qué importante entender que los grupos de apoyo, obviamente depende de la naturaleza de los mismos, son espacios seguros y son espacios en que al no ser juzgados, la persona siente que hay empatía en el grupo, hay asertividad. ¿Cómo podemos en el grupo de apoyo, cuando hay situaciones diversas, personalidades, hay circunstancias, hay, como decías tú, hay un poco de tabú para que las personas participen? ¿Cómo hacemos que esa persona exprese cuando muchas veces ni siquiera nosotros sabemos lo que está aconteciendo dentro de nosotros? Exactamente. Quizás al principio cuando lleguen a los grupos de apoyo les va a ser difícil, ¿verdad? Porque eso tiene que ver mucho con su personalidad, cómo han manejado otras situaciones difíciles en la vida. Hay muchas personas que son muy inhibidas, personas que son un poco comunicativas y de pronto también por eso le va a costar al principio. Pero con el tiempo la idea es de que ellos logren expresar sus sentimientos, ellos logren sentirse acogidos, ellos aprendan de otras personas, ¿verdad? Porque aquí no es obligarlos a que hablen, es que ellos se sientan espontáneos, se sientan con esa oportunidad de decir lo que quieren. No es obligarlos a decir, bueno, ahora le toca a usted hablar y tiene que decir no. Pero ellos pueden ir aprendiendo, porque ya te digo, eso depende también de cómo ha sido su estilo de vida, cómo ellos enfrentan otras situaciones difíciles de la vida, porque hablar a veces no es tan sencillo, ¿verdad? Sobre todo porque es un tema tan sensible, tan difícil, pero también se les puede ayudar, si no lo expresan verbalmente, hay muchas otras técnicas que se les puede recomendar, la escritura, el arte, ¿verdad? Otras cosas en las cuales, porque expresar el dolor en el duelo es una primera oportunidad que tiene la persona de transformar ese dolor, expresarlo y no quedarse con eso allá adentro. Y si no lo pueden hacer verbalmente en el grupo al principio, pero se les puede, como te digo, recomendar otras maneras de expresar eso que sienten por dentro. Kira, y por el otro lado hay grupos abiertos y cerrados. Naturalmente que tenemos que mirar siempre si nuestra población que estamos atendiendo está lista para un grupo abierto. ¿Cómo se dan los grupos abiertos y cómo se dan los cerrados? Bueno, los grupos abiertos son aquellos en los cuales las personas pueden entrar en cualquier momento, ¿verdad? Ellos llegan, hay una serie de normas, por así decirlo, para trabajar en estos grupos. Y los grupos cerrados ya sí es un grupo específico de personas en las cuales por un tiempo determinado van a estar allí, ¿verdad? Y van a trabajar específicamente algunos aspectos. Exactamente, van a tener temas como, por ejemplo, cómo manejar el estrés, cómo mejorar la comunicación con la familia, porque ese es un tema bastante difícil, cómo mejorar su autoestima y principalmente cómo utilizar técnicas de autocuidado, porque eso es bien importante, ¿verdad? En el duelo no debemos dejar de cuidar nuestra salud mental, porque ya de por sí es un estrés que llevamos muy fuerte, ¿verdad? Nuestra vida pierde como un equilibrio interno y muchas veces las personas no tienen ganas de comer, de descansar. Duermen mal. Entonces también ayudarlos a que ellos cuiden su salud mental,
porque definitivamente ese es el pilar, es la base para que ellos puedan enfrentar su dolor de una manera adecuada. Y por el otro lado también como brindarles herramientas psicoeducativas, porque en el duelo, y lo sabemos, que nos juzgamos tan duramente y somos poco pacientes y nos castigamos por sí, naturalmente que dependiendo de las circunstancias de lo que vivimos, nos castigamos. Entonces, estas herramientas que le podemos brindar en los grupos para que las personas en alguna medida las tomen control, y sabemos que no es fácil porque tú acabas de decir, no hay un equilibrio en la vida de ellas. Sin embargo, también con el apoyo de los que están a su lado, pueden ir tomando control de sus vidas y sobre todo, que es muy importante, que se empoderen de su dolor, porque muchas veces consideramos que otros nos tienen que cargar. Y sabemos que es poco a poco, porque es un proceso, como acabas de decir. Pero hay algo importante que sucede en los grupos de apoyo, que a veces sentimos que el mismo grupo se queda anclado en que no avanzo como grupo, o como las personas no avanzan. Entonces tenemos que ese líder o ese moderador, ¿cómo puede trabajar dentro del grupo? Bueno, pienso que una de las claves importantes podría ser de pronto una atención individual a cada persona, ¿verdad? Porque lo ideal sería que se le haga una entrevista o una atención individual y se le proponga una modalidad bien importante de participar en los grupos de apoyo y ir evaluando realmente cómo el grupo va avanzando, como dices tú, cómo ellos se van integrando, cómo se sienten allí, si se sienten cómodos o no. Pero si de repente hay como que se estancan, hay que evaluar realmente qué está pasando, ¿verdad? Hacer como un diagnóstico, a ver qué es lo que está sucediendo. De repente una persona puede que no se sienta bien, porque hay que ver que cuando hay un duelo, no quiere decir que todo queda hasta allí. La vida continúa y las personas pueden pasar a atravesar otras situaciones, ¿verdad? Incluso de pérdida de seres queridos, de otras situaciones difíciles en la vida, y de repente eso también puede influir a que la persona como que no avance o le cueste procesar esa pérdida por la cual estaba en el grupo, porque hay otras situaciones alrededor que también le están afectando. Entonces pienso yo que habría que hacer como una evaluación, el moderador allí, para ver cuáles son los factores que están influyendo que el grupo no esté avanzando. Yo pienso que los grupos de ayuda mutua, o sea, específicamente en estos temas tan difíciles, los debería llevar una persona que ha pasado por esa misma situación. Pero si no se da en el lugar, en la comunidad, sí es bien importante. Profesional idóneo. Exactamente el tema relacionado a la muerte, ¿verdad? ¿Cómo ha procesado sus muertes? ¿Qué creencias tienes con respecto a la muerte? Porque inconscientemente les puedes transmitir esa información a las personas. O definitivamente que podemos transmitir heridas propias a esas personas que están dentro del grupo. Vámonos a una pausa y regresamos con los grupos de apoyo de padres que han perdido un hijo. Y estamos de vuelta con el tema de los grupos de apoyo y sus beneficios. Si bien es cierto que estamos hablando de los grupos de apoyo, que nuestros televidentes estén claros que hay otro tipo de grupo de apoyo. Estamos hablando específicamente de duelo, pero hay otras dinámicas como son maltrato, violencia, grupos que están destinados a trabajar el maltrato, la violencia, la adicción, otro tipo de situaciones. Pero hoy nosotros estamos explorando cómo se vive el grupo de apoyo, cuáles son esas características que se vive dentro del grupo. Y lo más importante de todo es el respeto
que se genera dentro del grupo, la cohesión que se genera, la empatía, ese querer estar en el grupo, poner en palabras aquello que no hemos entendido de nuestro dolor, aquello que no sabemos verbalizar. Y hay un aspecto importante cuando hablamos del grupo de apoyo de padres que han perdido un hijo. La experiencia de la Fundación por todos estos 25 años nos enseña que el grupo tiene que reunirse más frecuentemente. No así otros grupos, porque el dolor es tan profundo y la poca comprensión que muchas veces recibimos afuera, y entendemos que no la tenemos que recibir porque no la comprenden, pero dentro del grupo hay una comprensión, hay un entendernos, hay un apoyo, hay el que yo puedo llamar a mi compañera del grupo porque anoche me sentí mal y puedo hacer una llamada. ¿Cómo podemos nosotros transmitir a nuestros televidentes la importancia y sobre todo el que ese temor se puede desmenuzar y después de una terapia individual puedes participar de un grupo de apoyo? O simplemente puedes participar de un grupo de apoyo como lo hicimos tú y yo hace 26, 27 años. Definitivamente, Giselle, la pérdida de un hijo es una experiencia devastadora que marca la vida, que deja una huella, que deja una cicatriz en la vida de una persona, ¿verdad? Pero sí hay esperanza, por así decirlo. Obvio que estos grupos para mí son como muy especiales. Quizás no le pueda poner un nombre definitivo, pero sí es algo en la cual la naturaleza humana nos dice que tenemos que enterrar a nuestros padres, pero nunca nos ha dicho que tenemos que enterrar a nuestros hijos. Y eso es una experiencia que si no se busca ayuda profesional y la atención, pues a través de estos grupos de apoyo, la persona puede quedar para toda la vida aislarse con un duelo complicado. Por lo tanto, es importante pues que en la medida, como tú dices, la persona esté dispuesta a recibir esa ayuda adicional, porque vuelvo, te digo, lo ideal es asistir a un psicólogo, a un terapeuta, para manejar el duelo de la mejor manera, porque el tema aquí es que las personas no saben manejarlo. Utilizan estilos de afrontamiento no saludables y caen en muchas situaciones de adicciones, de depresión, de ansiedad, de violencia, ¿verdad? Entonces como que se agrega otra situación adicional. Aquí es importante que la persona sepa de que es normal esas reacciones que se tienen ante el duelo y que muchas veces, como hemos dicho, no podemos hablarlas con cualquier persona, ¿verdad? En mi experiencia personal de mi trabajo, muchas personas cuando llegan a mi consulta, yo los veo como que sienten como un alivio cuando están conmigo, porque ahí sí pueden hablar, llorar, y yo les digo, aquí usted ha llegado a un buen lugar. Entonces, en los grupos de apoyo específicamente, pues, se puede encontrar todo eso, ¿verdad? Esa empatía, ese apoyarnos, ese llorar, porque en nuestra cultura el llorar implica debilidad y no es así. Es una forma de liberar nuestras emociones, ¿verdad? Porque si lloramos, estás mal, no llores, sé fuerte. Esto hace rato tú pasaste por esto. Eso lo dice la gente allá afuera, pero acá obviamente no se va a utilizar ese tipo de frases que lo que hacen es minimizar nuestro dolor. Aquí en estos grupos uno es uno mismo. Y yo añadiría algo, Kira, que es importante. Llegará el momento en que a nuestro alrededor, para las personas la vida continúa mucho más pronto, y nosotros, los que estamos viviendo la pérdida de un hijo, nos cuesta más enfrentarnos a situaciones, buscar ese equilibrio o esa estabilidad. Es bueno buscar ese grupo de apoyo en el que yo puedo abrirme. Sin embargo, la pregunta que yo te hago, ¿hay constancia? ¿Hay responsabilidad por parte de las personas que estamos atravesando un dolor para estar más que constantemente, que de forma frecuente
sepamos que el trabajo que vamos a hacer en el grupo nos va a permitir recuperarnos. Claro que sí, el compartir nuestro dolor con otras personas definitivamente nos fortalece, ¿verdad? Nos fortalece y aprendemos pues de otras personas también cómo manejar su dolor. Porque independientemente del tiempo que se lleva, porque no es el tiempo sino lo que hagamos durante ese tiempo, nos va a permitir también aprender de otras personas. Todos aprendemos también a darle un sentido y un propósito a nuestra vida, porque ese dolor siempre va a estar allí. Ese vacío nadie lo va a llenar, es lo que hagamos nosotros durante este transcurso y esto es hermoso, ¿verdad? Porque en la experiencia que hemos tenido, el poder crear esta fundación, el poder estar en este espacio, nos hace ver que definitivamente no todo termina con la muerte, ¿verdad? Hay una frase muy hermosa que dice que cuando perdemos un ser amado, él deja de vivir entre nosotros para vivir en nosotros. Y siempre recuerdo que nuestros hijos va a estar allí y saber que podemos ahora darle un propósito a nuestra vida, dejar un legado, ¿verdad? Ante la muerte de nuestros hijos, definitivamente es algo hermoso. Y ese legado que tú quisieras hacer en Santiago, en la provincia de Veraguas, de llevarles esa voz de aliento, ese encontrarse para poder expresar, para entenderse, para comprender que esa voz se encuentre con la experiencia del otro. ¿Cómo tú lo percibes? ¿Cómo lo vas a hacer aquí en Veraguas? Bueno, precisamente pues a través pues de la creación en la provincia del grupo de apoyo de padres en duelo. Estamos precisamente en un proceso de organización y demás y sí quiero dejar esa semillita, ¿verdad?, de compartirlo con la comunidad, no solamente a través de mi atención en un consultorio, porque en ese caso lo hago como la psicóloga, ¿verdad? La psicóloga que soy. Y muchas veces cuando tengo esta experiencia con los pacientes que me llegan, uno quisiera como aprovechar esa oportunidad de decirle, yo también lo pasé, yo también lo viví, pero soy la terapeuta, soy la psicóloga. Y hacerlo ya de esta manera me permite más la libertad de ayudar a las personas de una forma totalmente diferente, que sepan pues que yo viví también esa situación. Y precisamente por eso quiero dar más, ¿verdad?, con esto y no quedarme como callada y decir que yo me he transformado, yo he salido adelante y que sí es posible, ¿verdad? Kira, el recuerdo y el legado que deja Yanelia perdurará en tu corazón. Claro que sí. Y su semilla de amor germinará en todas las personas que van a compartir en esos grupos de apoyo, porque estoy segura qué importante escucharte y desde la Fundación Piero recibe todo el apoyo que requieres y por eso para nuestros televidentes aprovecho el espacio para que ustedes puedan llamar a la Fundación Piero para inscribirse a esos grupos que vienen en la provincia de Veraguas. Me gustaría que cerraras este espacio con una frase que te conecte con el amor de Yanelia. Bueno, definitivamente soy una persona creyente en Dios y pienso que el amor que le tengo a mi hija se ha transformado de una manera muy hermosa. Sí hay momentos en que tengo esos altibajos y es normal, pero yo sé que tengo una misión en mi corazón me lo dice, ¿verdad? Porque la muerte de un ser querido no termina cuando fallece, sino va a quedar siempre en nuestros corazones. Y les digo a los televidentes que sí es posible, que esto es un proceso, que no tengan miedo, que no están solos y que hay personas que entendemos perfectamente por lo que están pasando. Así que yo también los invito y que se pongan en contacto con la Fundación para que tengan más información de cómo vamos a iniciar estos grupos aquí en Santiago. Gracias, Kira, por todo estas palabras no solamente enriquecedoras, sino conmovedoras. Nos toca adentro el corazón. Y bueno, recordarles, hacer eco de las palabras de Kira. No están solos, pueden encontrar en ese espacio seguro un espacio para llorar, para expresar, para entender,
para buscar ayuda y estamos aquí para ustedes. Nos vemos en una próxima aquí en Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz.